Saludos, bienvenidos al canal Ronin MG. En nuestras respectivas sociedades, muchas personas, ciudadanos y todo eso, se sienten inconformes y muchas veces no se identifican con su entorno. Y en la forma que funcionan nuestros gobiernos, muchas veces nos afectan. Tanto así que se refleja en nuestro estado emocional, nuestra economía y el criterio o opinión que tenemos en los que nos rodean y de cómo funciona también nuestros respectivos lugares o países y gobiernos también, ¿por qué no? Entonces, eso ha ido creando, esa inconformidad ha ido creando de que el ciudadano, el individuo, se sienta inconforme y muchas veces no se identifique con su país de origen. Por eso hoy en día podemos notar de que hay una alta migración masiva. Muchos jóvenes principalmente tienen como proyecto de su vida salir de su país de origen y emprender una nueva vida. Pero ¿qué sucede? En nuestras sociedades generalmente donde las personas trabajan y tratan de cumplir con sus deberes como ciudadanos, ven que van cuesta arriba y ven que sus gobiernos muchas veces lo que hace es que le afectan, como por ejemplo el costo de la vida, los servicios básicos no funcionan o no funcionan de la manera correcta, sus ingresos se ven mermados, mantener un negocio se torna también difícil, y etcétera, etcétera. Son muchos factores que realmente forman parte de una lista casi interminable. Entonces, eso ha ido creando de que el ciudadano, la persona, en este caso más el hombre, sienta desprecio, muchas veces inconformidad por su sociedad. En la mujer es diferente. ¿Por qué? En la mujer se ve menos afectada porque los gobiernos la usan como aliadas, ya que éstas crían a los individuos, crían a los ciudadanos, ¿verdad? Por la capacidad que tienen ellas de procrear, de dar a luz y de criar a los hijos, ya que sabemos que gran parte de los hogares están rotos y los hijos son formados y criados por la madre. Entonces el Estado le ayuda con ciertos recursos, le da ciertas facilidades y que el hombre solamente es visto como un proveedor. Entonces, como ellos saben de que la madre tiene un impacto bastante significativo en el ciudadano, se enfocan en esta persona de la sociedad, pero de cierta manera también le afecta porque se va creando cierta inestabilidad que por más que uno quiera, por más que se quiera tapar, está latente ahí. Pero entonces, el ciudadano moderno, por lo general, no se preocupa mucho por defender su nacionalidad porque se siente inconforme. Eso pasa en muchos países. De mi parte, yo no me identifico mucho con mi nacionalidad, con mi sociedad, porque hay muchas cosas que no funcionan. Entonces, el defender cosas que te perjudican suena como algo estúpido. La pregunta sería, pero, ¿qué se puede hacer para cambiarlo? ¿O qué uno hace? Bueno, el sistema está tan establecido que ya es difícil salir de él. No es imposible, pero para poder hacer eso se necesita que los ciudadanos se pongan de acuerdo, se organicen y a su vez exijan y así puedan crear los cambios con diferentes movimientos. Pero, ¿por qué no pasa? Bueno, porque la sociedad, los ciudadanos en este caso, están totalmente divididos. Por ejemplo, hay izquierda, hay derecha, hay capitalismo, hay socialismo, hay comunismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha creado un sesgo en el ciudadano. Y por ende, muchas veces da por dañada
su sociedad. En el caso del hombre que tiene principios y y que se identifica con su nación, que generalmente son minoría, se, se siente a veces impotente, porque muchas veces ve lo que está pasando y realmente no hace muchas cosas. Entonces esto ha creado de que los gobiernos, que todos funcionan vamos a decir, de la misma manera, han creado situaciones mediante la ingeniería social, mediante también las subvenciones que da el Estado, y hace que el ciudadano se acomode y cree que es un favor. Le voy a decir algo, los gobiernos no dan nada, porque los gobiernos no producen. La mafia más grande son los gobiernos políticos. ¿Por qué? Porque no producen nada y solamente drenan los recursos del ciudadano. Y siempre trabajan en beneficio de las personas que conforman el gobierno, en este caso los políticos. Y utilizan a la ciudadanía con un simple recurso, pero no entienden de que se debe de gobernar para el pueblo, para los ciudadanos, para las personas que trabajan y mantienen el funcionamiento de su país o suministran recursos. No. Entonces, crean condiciones, a su vez, que solamente benefician a una minoría. Fíjense que en el mundo, la mayoría de los dueños de todos los recursos del mundo es un 1% del mundo, de la ciudadanía mundial. Un 1%, donde somos más de 8.000 millones de personas. Es algo que merece análisis. Y esto sucede por la gran manipulación, la desinformación, la falta de enfoque y de conocimiento de las personas. Muchos también emigran a países ajenos y quieren hacer protesta, pero no tienen la valentía ni la disposición de hacer este tipo de lucha en su propio país para hacer que éste mejore. Es como que uno quiera ir a una casa ajena a querer exigir derechos, pero en tu propia, o exigir diferentes condiciones, pero en tu casa tú no eres capaz de hacerlo. Eso es algo que es preocupante. Pero ¿qué sucede? El camino que lleva a la humanidad hoy en día es un camino muy, muy negativo. No quiero sonar como una persona, vamos a decir, pesimista, sino más bien yo diría realista. Yo soy una persona realista, me considero así. Y por ende, eso ha creado una división muy grande de los ciudadanos. Mientras los ciudadanos se mantienen divididos y enfocados en cosas que muchas veces no resuelven nada, los gobiernos establecen leyes y muchos de los derechos que tienen los ciudadanos se convierten en privilegios. Muchas veces el que saca la cabeza para hacer fuerza al gobierno, llevarle la contraria, eso puede ser comprados, se convierten también y se pueden convertir en disidentes controlados del mismo Estado o simplemente son desaparecidos también. Entonces se ha creado también un temor y hay un alto nivel, de empatía de las personas. Lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos no hagan nada. Simplemente eso. Entonces, eso ha creado un desprecio. Y mientras más una persona se educa y más conocimiento tiene, más siente, más aborrece la sociedad, porque ya se da cuenta de cómo funciona el sistema, cómo se dan las cosas y de dónde vienen ciertos problemas. En la psicología de las masas, siempre existe se cree que la razón es de la mayoría, pero que por lo general la mayoría no se mueve con sentido común, con un criterio o con una capacidad de análisis
que le permita darse cuenta de lo que realmente está pasando y poder buscar una solución a los diferentes problemas. En mi país, que es la República Dominicana, casi nada funciona bien, o nada funciona bien, porque ya culturalmente la gente entiende que el progreso es tener una buena casa, un vehículo, una, una novia o una esposa despampanante físicamente, mientras que la sociedad se está yendo al carajo. No se piensa en el bien común, en el bien de la mayoría, para que todo funcione en armonía. No se piensa así. Entonces, eso ha creado que la corrupción, perdón, se dé tan grande, porque ya la gente entiende de que obrando también con la mafia, con el bajo mundo, como decir así, la delincuencia, es una forma fácil de cómo acaparar recursos, porque la gente se cansa de ver que obrando de bien no obtiene los resultados deseados. Entonces eso crea cierto nivel de inconformidad y proceden a funcionar entonces con el crimen. Lo peor de una sociedad o de un gobierno no son los políticos en sí, sino la gente que lo defiende. Porque para un gobierno funcionar necesita apoyo de los ciudadanos. Y eso es algo que penoso, porque la gente no se da cuenta de cuál es el origen del problema. Si ustedes se fijan en nuestros países de América Latina, o del mundo, vamos a decir así, porque ya no se puede pensar en un país. Ya gracias a la gran comunicación que tenemos, pese a que hablemos diferentes idiomas y tengamos diferentes culturas, muchas veces sufrimos los mismos problemas. Esto pasa gracias a la gran ingeniería de la geopolítica, ingenierías sociales, los cuales forman políticos que van a acatar leyes que benefician a un pequeño grupo, lo cual aseguran su estatus económico, su hegemonía y su poder. Y los demás a costa de los demás ciudadanos, que viven muchas veces en la pobreza, y pobreza extrema también. Entonces la sociedad está dividida en el sentido de que ya también se le ha orientado a la mujer de que el hombre realmente solamente es un proveedor o no vale nada y que con el papá de Estado es suficiente. Entonces el Estado realmente no da nada porque no produce nada. La peor mafia que hay es el gobierno. Entonces, ¿por qué no produce nada? ¿Y dónde ustedes dirán, pero Ronin, ¿y dónde saca el dinero, los recursos de los ciudadanos? Exprimiéndolo y sacándoselo de su propio bolsillo. Cuando realmente un político no trabaja, no ejerce ninguna función que beneficie a la mayoría. Generalmente hacen leyes, pero esas leyes son manipuladas y siempre tienen un trasfondo negativo. Esa es la realidad. Entonces, eso ha ido despertando ante los ciudadanos desprecio a su propia sociedad. La mayoría de la gente, principalmente en países pobres, si le dan documentación para emigrar a otro país, si a todos los ciudadanos se la dieran, se vaciara el país. Y emigraran casi todos y se lo dejaran a los gobernantes. Los países realmente, no hay países pobres, señores. Quiero que quede claro, no existe país pobre. Lo que sí hay son países empobrecidos. Eso ya lo he dicho otras veces. Países empobrecidos. ¿Empobrecidos por quién? Por sus propios gobernantes que venden los recursos y endeudan a su ciudadanía por el beneficio de ellos mismos y dejan a la ciudadanía viviendo en la miseria y en la delincuencia. Producen inestabilidad, sesgo en la sociedad, una educación miserable para que eso no se den cuenta de cuál es el problema y de la raíz del mismo. Entonces, ¿qué sucede? Una sociedad dividida difícilmente pueda tener algún impacto y traer algún cambio positivo. Muchos individuos viven en desprecio e inconformes por cómo funciona su sociedad, su país, su sistema, su gobierno, cómo los
los recursos del Estado son robados por un grupo de políticos pusilánimes que realmente no saben de nada, incompetentes, y no tienen ningún mérito, ni social, ni educativo, ni personal. Incluso se sabe que hay funcionarios que nunca en su vida han trabajado en ningún sitio. Nunca han hecho un trabajo en su vida. Siempre han vivido como parásitos del Estado. Tienen algún cargo político, sus padres también, y muchas veces los descendientes de ellos lo heredan como que si fueran propietarios del mismo gobierno o del Estado. Entonces, la gente se siente ya impotente y muchas veces ya ha perdido la esperanza de luchar y de exigir mejoría, porque ven que año tras año, década tras décadas, no hay un cambio significativo que funcione bien en la sociedad. Son muy pocos los países. Para que un país cambie, lo primero que deben de cambiar son sus ciudadanos, porque los gobiernos realmente son reflejos de nuestra sociedad. Una sociedad corrupta, mal formada, sin principios, sin ética, sin conocimiento e ignorantes, obviamente, van a tener gobiernos deficientes, ladrones y muchas veces hasta opresores. Fíjense cómo hoy en día, todavía en pleno siglo XXI, hay países que se han establecido dictaduras que tienen décadas. Y ya los ciudadanos que van naciendo bajo esos sistemas, lo van viendo ya como algo normal. Pero el luchar se torna difícil y muchos deciden emigrar a otros lugares, buscando mejor vida, buscando un bienestar. Pero no quieren echar la batalla, exigiendo a esos países en su país para hacer que el cambio sea positivo. Y quitar a los gobernantes y juzgarlos y hacer lo que es necesario. No voy a extenderme con eso. También cómo funcionan las cosas, principalmente cuando funcionan de manera negativa, el ser humano, principalmente el hombre, se siente inconforme y entiende de que no vale la pena luchar. Eso es entendible. ¿Por qué es entendible? Porque cuando tú ves que tú intentas hacer algo y los demás ciudadanos que están siendo afectados por lo mismo que tú o por lo mismo que el que protesta, son los primeros enemigos. Eso se conocen también como disidentes. No tenemos gobernantes ya, lo que tenemos son empleados de multinacionales, de organismos también internacionales, que los protegen. Porque no hacen que se cumpla la ley. La ley solamente se le aplica al de abajo, al pobre, al que trabaja o al indefenso. Pero al poderoso, al que maneja recursos, ese es intocable y es protegido por el Estado o es socio del mismo Estado. Así funcionan las cosas. Y el saber tener este tipo de información es algo que afecta bastante. Solución: que el pueblo despierte, se unan y exijan cambios o lo produzcan por su propia cuenta. Porque los gobiernos hacen lo que el pueblo les permite muchas veces. Ellos utilizan la fuerza, sí, pero nadie puede con un pueblo. Nadie. Un pueblo, la turba de la gente, nadie puede con eso. Pero entonces la gente se ha metido en miedo y por la avaricia también prefieren coger una parte de la migaja de lo que el Estado se roba y se mejoran su estilo de vida, pero le van a heredar a sus descendientes también un país que no funciona, un país que no sirve. Fíjense cómo la mayoría de los hijos de nuestros gobernantes ni siquiera viven en el país. Tienen un país jodido, pero ellos no van a los hospitales. No estudian en las escuelas del país. No se reúnen con el pueblo más cuando necesitan votos, que andan besando viejas y cargando niños en los barrios. Cuando necesitan el voto, cuando ya obtienen lo que quieren, son intocables, nadie los ve y aborrecen a su propio pueblo, su propia ciudadanía, su propia sociedad. Porque ellos son los responsables muchas veces de la porquería que
que se formó. Eso es lo que pasa. Entonces, si la gente sentara cabeza y se uniera y le hiciera frente a todo eso, hacia el mundo sería un lugar mejor. Porque hay muchas personas que son ricas y usted no sabe ni siquiera por qué son ricos. No trabajan, no tienen ningún mérito, no presentan ninguna capacidad, pero han heredado posiciones y tienen bienes que muchas veces fueron robados o quitados a la fuerza a otras personas. Señores, no voy a extenderme más. Quise hablar de un tema diferente. Y realmente sí, muchas de las personas sienten repudio a su propia sociedad. Yo mismo no me identifico con mi sociedad ni con mi país, porque no puedo defender ni puedo tampoco aplaudir lo que me afecta o me perjudica. Pero quisiera que mi país fuera un lugar mejor. Hay cosas que un ser humano no elige, que son su nacionalidad y sociedad, su estatus económico y la familia. La gente no elige eso, señores. Nada, espero que el tema sea de su agrado. Den un like y que tengan una buena vida. Hasta luego.